Tú eres grande, Señor. Tú nos has dado la victoria. Has cambiado nuestra vida. Nos has hecho libres. ¿Cuántos son libres en esta noche? ¿Cuántos son libres? Aleluya, levanta tu aplauso fuerte al Señor entonces, en señal de gratitud. ¡Santo! Así es, Señor, para ti es la alabanza. Vamos, hazlo con gozo para el Señor. El Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó. El Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Ya llegó, ya llegó. El Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó. El Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema. ¡Aleluya! Hazlo con gozo para el Señor. Que les digo de tu alabanza. Santo. Vamos. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema. Suenen esas palmas. Santo. Vamos con tus palmas fuerte al Señor. Tú eres grande. Diga conmigo, tú eres santo. Aleluya. Te amamos y te bendecimos, Espíritu Santo.
¿Cuántos levantan un grito de júbilo? Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Y una vez más, qué bueno. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Se levantó de la tumba, 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 se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Se levantó de la tumba, se levantó de la tumba, se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. ¡Tuya la gloria, Señor! Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Se levantó de la tumba, se levantó de la tumba, se levantó. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y si me llama el aleluya, y si me llama el aleluya, y si me llama el aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¡Aleluya! Vamos a machacar al diablo en el nombre de Jesús. ¡Grito de júbilo, Rey! Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, machácalo.
Señor tiene poder. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque mi Señor tiene poder. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Muy buenas noches, bienvenido. Gracias por acompañarme esta noche. Hoy es el lunes, el 18 de marzo. Ya vamos recta al final de este mes. Yes. Acompáñame las próximas 2 horas cuando vamos a dar la honra, a nuestro Señor, porque Él merece, Él es digno para recibir toda la honra y toda la gloria. Y te quiero pedir a la vez para que abres tu corazón esta noche durante de la transmisión. Abre tu corazón con ánimo, con celo, para recibir lo que Dios ha reservado especialmente para ti esta noche. Quizás hoy has amanecido con el corazón con desánimo. Quizás esta noche no tengas fuerza, pero estoy convencido que Dios va a tocar tu corazón, que Dios va a hablar contigo y que esta noche Dios va a plantar su palabra en tu corazón, su palabra de vida, su palabra de ánimo, su palabra de fuerza, y que desde esta noche vas a caminar de nuevo en la resurrección de Cristo Jesús. El poder de la resurrección está esta noche dispuesto para ti. Otra vez, gracias por estar con nosotros en esta plataforma. Estamos transmitiendo una nueva semana con el Señor, en la edición de 18 de marzo. Está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí.
Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Aunque la vida se ha vuelto dura, aunque el tiempo se oscureció, aunque la gente se está lamentando, mantén la esperanza. Aunque son pocos los hombres que quedan y la nube desapareció, aunque el doctor ya bajó su cabeza, mantén la esperanza, mantén la esperanza, que desde lejos ya se acerca una luz. Mantén la esperanza, aunque tu corazón muy quebrantado esté. Mantén la esperanza, si todo se rinde a tu alrededor. Mantén la esperanza hasta que Dios te dé una palabra. Aunque tu fuente de entrada perdiste y tu deuda más aumentó, aunque sientas que no puedes más, mantén la esperanza. Si no tienes paz y amor en tu hogar y parece que no vas a lograr, si el desapunto es lo que te hace llorar, mantén la esperanza, mantén la esperanza, que desde lejos ya se acerca una luz.
Padre, te agradecemos por todo lo que has hecho en los últimos días y todo lo que estás haciendo en este momento en nuestras vidas. Y te agradecemos también por todo lo que vas a hacer en la semana que está por delante. Gracias por habernos cubrido con tus alas. Gracias por habernos protegido. Y gracias por cada sabiduría que hemos recibido de ti para tomar buenas decisiones. Decisiones que agradan a tu corazón. Puede ser que las decisiones que hemos tomado agradan a tu corazón, pero nos hace tristeza. Pero a pesar de eso, te queremos dar las gracias. Porque cada decisión que tomamos no tiene que agradar a nuestro corazón, pero tiene que agradar solamente a ti. Porque tú eres el Padre, el Creador de todo, el Dios Todopoderoso. Tú eres Jehová, tú eres Adonai, Adonai Elohim. Y esta noche, Padre, te queremos dar la honra y la gloria, simplemente porque tú eres digno y mereces recibir la gloria y la honra. Te pedimos, Padre, para que mueves poderosamente a través de la transmisión de esta noche y para que toques a los corazones que esta noche se han abrido para recibir de ti. Para las personas que hoy están desanimadas, te pedimos, Padre, que seas un fuente de ánimo. Te pedimos, Padre, que seas el consuelo y la paz en los corazones de aquellos que hoy están pasando por momentos de tristeza. Padre, te suplicamos para que tengas misericordia con aquellos que hoy amanecieron con enfermedad y con maleza. Que pongas tus manos milagrosas sobre esas vidas y para que traes sanación divina. Porque estamos seguros, Padre, que cada uno de esas personas serán grandes testigos de tu gloria, de tu majestad y de tu poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que la transmisión de hoy va completamente conforme a tu voluntad. Amén. Amén y amén. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la
fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Ay, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Que aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Para siempre. Te alabaré con todo mi corazón, porque tu nombre es grande, Jehová. Tu gloria brilla en el cielo y en la tierra, y en las batallas no hay quien te pueda ganar. Yo soy Jesús, el mismo Dios, el poderoso. Nadie se burlará de mí. Castigaré a todos los orgullosos y salvaré a los que me sirven a mí. El mandamiento que dice su palabra, que solamente a Él deben adorar, porque Él no acepta que sigan adorando dioses de yeso, de madera
toda la gloria y la alabanza es para ti. Y yo te canto en señal de gratitud. A todo el mundo en alta voz puedo decirle, no hay otro Dios que sea tan grande como tú. Soy Jesucristo, el mismo Dios, el poderoso. Nadie se burlará de mí. Castigaré a todos los orgullosos y salvaré a los que me sirven a mí. El mandamiento que dice su palabra, que solamente a Él deben adorar, porque Él no acepta que sigan adorando dioses de yeso, de madera y de metal. Les hacen fiestas, hasta le piden milagros a esos dioses que no pueden caminar. Ellos no entienden, no te miran y no hablan. Son dioses muertos, no te pueden ayudar. No te harás imagen de ninguna cosa que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra. Solo hay un Dios que domina donde quiera. Sí, tremenda canción. Y tenemos uno más, pero antes quiero enviar nuestras felicitaciones a los cumpleañeros de la última semana, cual son Francisco Dejón, estaba de cumpleaños, Jimeno Martina también estaba de cumpleaños, y ayer Etlin La Cruz estaba de cumpleaños. ¿Cuántos? No, eso no lo puedo decir aquí. No lo puedo decir en vivo aquí por la radio. ¿Cuántos años cumplieron? ¿Ya? Pero estoy esperando, sí, un pedazo de torta. Etlin, no me olvide, un pedazo de torta para mí y todos los colaboradores de Radio Comisión Día Nuevo. ¿Ya? Lo estamos esperando, especialmente para ustedes, bendiciéndoles este nuevo año de vida que está por delante y expresando de corazón el deseo que Dios les va a acompañar cada día del nuevo año de vida que está por delante de ustedes, y que en el espíritu van a tener un lazo muy íntimo con nuestro Señor. Especialmente para ustedes, la próxima canción. A Cristo, qué bonito es sentirlo en el alma. Es un gozo que viene del cielo, una cosa que no sé explicarla. Qué alegría siento yo en el alma. Nadie en este mundo logrará quitarla. No soy pobre porque yo soy rico. No soy pobre porque tengo a Cristo. Mas los ricos sin Cristo son pobres, y los pobres con Dios somos ricos. Seguro que sí, mi hermano, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Sí, Señor, aleluya. La venida de Cristo
venido a este mundo y está cerca, mas yo no sé cuándo. Una cosa sí puedo decirles, que estoy listo y le estoy esperando. Hay de aquellos que a Cristo no acepten. El final de este mundo se le está llegando. No soy pobre porque yo soy rico. No soy pobre porque tengo a Cristo. Mas los ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios somos ricos. No soy pobre porque yo soy rico. No soy pobre porque tengo a Cristo. Mas los ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios somos ricos. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Que fue lanzado sobre esta ciudad. Soltó la palabra y profetizó que este pueblo vivirá. La boca de Dios está puesta en mi boca. Cuando suelto la palabra, las murallas son rotas. Anulo los decretos del infierno, anulo todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo, que cobren vida los huesos secos. Anulo los decretos del infierno, anulo todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo, que cobren vida los huesos secos. Rompo maldiciones y todo pacto generacional. Ordeno a los principados que desalojen esta ciudad. Rompo cualquier juramento hecho por mis ancestros que afecte a mis hijos o que involucre a mis nietos. Anulo los decretos del infierno, anulo todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo, que cobren vida los huesos secos. Anulo los decretos del infierno, anulo todo pacto
Queremos enviar un saludo cordial y también palabras de bendición para Natalie Mersing y su casa y familia, para Irvin y Ruli Albertus y su casa, para Orlando Villa, para Norma Peters, Angela Cron, para Edlin y Seti La Cruz, y también para nuestra gente de Venezuela, para tía Mireya, para la familia Natale allá en Caracas, también para Jessica Benaria, Armando Rincón y Jessie Perrota, también para Adorable Salas y su familia, y especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrá. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrá. El poder del cristiano está en la oración. Que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y la próxima la vamos a dedicar también con muchos saludos y también palabras de bendición. La vamos a dedicar a nuestra gente de Bonaire. La vamos a dedicar a Romano Molina y su casa y familia, a Ronchi y Magali, también a nuestro Oma Chechi. Oma, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bienvenido a esta edición de una nueva semana con el Señor. La vamos a dedicar también a Lilian Soliana, Eric y Mirla Soliana, Cedric Martinson y su casa de familia, Cedric y Geralda Soliana Avarenia y Yuri Yanga. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de Mar Rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, del otro lado canto. Y un saludo, también bendiciones para nuestra gente de Den Bosch que nos está sintonizando cada semana de nuevo. Saludos para Amarreli Sasset, para Joven, para Dairin, también para Owen y los pequeñitos, Jaden, Shurel y también Miliano. Saludos también para nuestra gente allá en Málaga, la familia Guerra, Mariela Guerra y su casa y familia completa. Y también para nuestra gente que nos está sintonizando desde Suecia.
tía Viola, Johnny y Ren, también para Sigue. Especialmente para ustedes he seleccionado la próxima canción.
bella canción. Manda la lluvia, abre los cielos. Y la próxima la vamos a dedicar con mucho cariño y deseo de bendición. La vamos a dedicar a Bernadette Damasco, Hernán y Sandra Trinidad, Luis y Rosaura Ramírez. La vamos a dedicar a Gerald y Sudesca Dovale y su casa. La vamos a dedicar a Sara Betancourt, a Luz Marina Blanco, José Brechboder, a Patricia Iglesias, a Mimi Carolina. La vamos a dedicar también a Tito Platt y la familia Epistola, la familia Shakuto y la familia Ursulita. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción mientras vamos a preparar el mensaje de la semana. Cómo me duele estar despierto y no poder cantar, cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás, el tiempo pasa y todo cambia, y lloro de soledad y el miedo que llevo en el alma, de repente ya no está, que las sonrisas se han marchado, mis lágrimas caerán. Mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma al remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará. Conocer voy a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, es como aquel sentimiento en la decisión de amar. Al taller del maestro vengo. De aquellos días que hizo frío, el sol no apareció cuando el talento no lo es todo. El silencio vale más que 1000 palabras sin sentido. Una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar? ¿Pa' qué la fama y las estrellas si el maestro aquí no está? Si contigo no quiero estar. Óyelo. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida
la decisión de amar. Al taller del maestro vengo. Dijo Juan un día a su papá, dame lo mío, no quiero esperar. Yo me voy a la gran ciudad, quiero la vida gozar. Hijo mío, allí hay mucho mal, vicios, mujeres, envidia, traición. Quédate, no vayas allá. Pero Juan no le escuchó. Y en la gran ciudad Juan gozaba tanto, vinos y placeres, hermosas mujeres. Pero un día Juan se halló sin dinero y todos sus amigos la espalda le dieron. Ahora Juan, solo en la ciudad, frío y hambriento, se puso a pensar qué feliz yo era cuando estaba con papá. Si regreso quizás me perdonará. Vamos a celebrar. Ay, que hagan una fiesta, vamos a cantar, pues mi hijo ha vuelto, señores, vamos a celebrar. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Ay, invita a los vecinos y a toda la gente, pues este muchacho volvió aquí de repente. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Ay, denle ropa nueva, vístanlo de gala, pues este es mi hijo amado al cual yo esperaba. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Ay, que suenen las trompetas, vamos a cantar, pues mi hijo ha vuelto, señores, vamos a celebrar. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. El papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Ay, yo me imaginaba que él me había olvidado, pero hoy mi hijo amado había regresado. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Ay, y el viejo danzaba de un lado para otro, reía, lloraba y estaba gozoso. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Una nueva semana con el Señor.
Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Hoy toca a mí para servirles y ministrar a ustedes la palabra de Dios. Y esta noche Dios quiere hablar contigo. Esta noche Dios te quiere tocar a tu corazón con su espíritu. Y sabe que esta noche Jesucristo, el único Hijo de Dios, el Hijo unigénito, está ahí enfrente de la puerta de tu corazón y está tocando, esperando para que abres. Te quiero pedir para que esta noche abres tu corazón para recibir la palabra de Dios, la palabra que te hace vivir de nuevo, la palabra que te dará nuevo ánimo, nuevas fuerzas para seguir por delante. Abre tu corazón esta noche y experiencia la misericordia, el amor y la bondad de Dios. Abre tu corazón y deja que el Padre te habla. Diga: Padre, estoy escuchando, háblame. Porque yo, tu Hijo, te está escuchando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tengas tu Biblia contigo, te quiero pedir para ir al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 21. Y ahí vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 22. ¿Cuál será nuestro texto principal para esta noche? Mateo capítulo 21, desde el versículo 16. Y la palabra de Dios nos dice esta noche, en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, capítulo 21, desde el versículo 16, la palabra de Dios nos dice: cierto día alguien preguntó a Jesús: buen maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le contestó Jesús. El único bueno es Dios. Pero déjame contestarte: si quieres obtener la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás. Honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo con la misma sinceridad con que te amas a ti mismo. Yo siempre he obedecido esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más tengo que hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dales el dinero a los pobres. De esta manera tendrás tesoros en el cielo. Y cuando lo hayas hecho, ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue, muy triste, porque era extremadamente rico.
Esta noche quiero compartir con ustedes tocante cabos sueltos. Padre, gracias por tu palabra que nos ha llegado esta noche. Te pedimos, Padre, para que toques nuestros corazones esta noche. Te pedimos, Padre, para que nos edifica tu palabra esta noche. Haznos fuerte esta noche por tocar nuestros corazones. Y por las personas que todavía no te conocen, porque esta noche se han abierto su corazón para ti, te pido, Padre, para que implantes tu palabra en sus corazones. Que cada palabra del mensaje de esta noche sea bendecida y procediente de ti y solamente de ti. Todo esto lo pedimos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén y amén. Como ya he dicho, esta noche quiero hablarles sobre cabos sueltos. El motivo principal por que muchas personas fracasan en su intento de tener una relación duradero y exitoso, fructífero con Dios es por el hecho que están atados en diferentes áreas de su vida. Es por el hecho que han recibido a Cristo, pero todavía tienen cabos sueltos. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando tomas una cuerda y lo cortas en medio, al final de esta cuerda, donde has cortado la cuerda, quedan cabos sueltas. Y para hacerlo bien, para hacer la cuerda intacta de nuevo, lo que muchas veces hacen es pasan ahí donde has cortado la cuerda, lo pasan por fuego. Y así se eliminan los cabos sueltos. Ahora, esta noche, nuestra vida se puede ver también como una cuerda que nos conecta con el mundo, pero que nos conecta también con Dios. El joven en nuestro texto de hoy viene a Jesús y pregunta a Jesús: ¿cómo puedo obtener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Enséñame. Y Jesús empieza a decir a ese joven: si quieres obtener la vida, guarda los mandamientos. El joven da como respuesta: ¿cuáles de los mandamientos tengo que guardar? ¿Cuál es la más importante? Y Jesús empieza a mencionar todos los mandamientos. Y el joven da como respuesta: pero ya yo me mantengo a todas esas mandamientos. ¿Qué más tengo que hacer? Y Jesús le dice: si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres. De esta manera tendrás tesoros en el cielo. Y la consecuencia de esas palabras de Jesús es que ese joven se va muy triste y no regresa más. Porque ese joven es extremadamente, dice nuestro texto, rico. Ese joven quiere obtener
la vida eterna, quiere tener una relación con Dios y hace todo para obtener esa relación con Dios. Y creo que ese joven de verdad estaba dispuesto para cortar la cuerda que le conectaba con la vida aquí en el mundo. Pero como ya he dicho, cuando cortamos una cuerda, ahí donde cortamos la cuerda queda cabos sueltos. Y esos cabos sueltos todavía nos conecta con el mundo, con la vida que queremos dar la espalda. Por eso mucha gente fracasa en su intento de tener una relación con Dios. Oran, se inclinan y dan su corazón y su vida a Jesús. Y Jesús les perdona todos sus pecados. Pero olvidamos muchas veces que después de ir a Jesús, confesar esos pecados en público, abiertamente, que después tenemos una tarea que hacer. Tenemos que deshacernos de esos cabos sueltos. Cuando vamos a Jesús, empezamos una vida nueva. La conexión que tenemos con la vida vieja es cortada. Es como una cuerda que será cortada. Pero cuando cortamos la cuerda, ahí quedan cabos sueltos. Y tenemos que deshacer de esos cabos. Porque esos cabos sueltos todavía nos conectan en muchas áreas de nuestras vidas con la vida que queremos dejar atrás. Por eso, cuando un alcoholista llega a Jesús, confiesa sus pecados, Jesús le da perdón por el pecado. Pero ahora viene la segunda fase. Aquel hombre o aquella mujer, ahora que tiene el perdón y que tiene a Cristo en su corazón, ahora debe dejar de ir al bar donde venden el alcohol. El drogadicto que llega a Jesús y confiesa sus pecados y que recibe a Cristo en su corazón, en su vida, es perdonado por esos pecados y puede empezar una vida nueva. Pero empezar esa vida nueva significa eliminar los cabos sueltos que todavía hay. El joven rico que fue a Jesús, preguntando a Jesús, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? Jesús le dice, mantente a los mandamientos. Y el joven dice, sí, pero lo estoy haciendo. Pero Jesús ya sabía que ese joven está manteniéndose a los mandamientos, pero ahí en una área o más áreas de su vida hay un cabo suelto que todavía él debe eliminar. Por eso Jesús dice a ese joven, va y vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres. Porque el cabo suelto de ese joven rico es que él era rico y estaba atado
a su dinero. Él tenía que soltar, desatarse del dinero, de sus propiedades. Mantenerse solo a los mandamientos no es suficiente, porque si todavía estás conectado con los pecados, todavía estás conectado con algo que no es bueno en una área de tu vida, tarde o temprano, esa conexión que todavía tienes te va a hacer caer de la fe. Como ya dije, si un drogadicto recibe a Cristo, sí, sus pecados serán perdonados, pero ahora viene la fase crucial, ¿cuál es? Dejar la droga. Y no solo dejar la droga, pero también cortar los lazos con las personas en su vida que le conectan a la droga. Empezar una vida completamente nueva. El alcoholista debe cortar todos los lazos que le conectan al alcohol. Recuerdo cuando yo me entregué mi corazón y mi vida a Cristo. Yo muy a menudo yo bebía algo, pero tenía alcohol en mi casa por cuando vienen huéspedes y si quieren tomar el alcohol les podía servir. Pero el momento cuando entregué a mi vida a Cristo, llegué a casa y mi esposa y yo tomamos todas esas botellas y deshacimos de ellas. Fui pasando por la casa a ver dónde hay artefactos, libros, cualquier cosa que todavía me está conectando con mi vida vieja. Tenemos que deshacernos de esas conexiones. Les voy a dar un ejemplo. En el Evangelio de Juan, en capítulo 11, leemos sobre la resurrección de Lázaro. Y leemos desde el versículo 41. Entonces quitaron la piedra. Jesús miró al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo dije para que la gente que está aquí crea que tú me enviaste. Y ahora viene. Después de decir esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal de ahí. Y él que había estado muerto salió con las manos y los pies vendados y el rostro cubierto con un lienzo. Lázaro obtenió de nuevo vida, pero todavía estaba atado. Sus manos y los pies estaban vendados, el rostro cubierto. ¿Y qué dice Jesús? En nuestro texto leemos: Jesús les dijo: quítele las vendas y déjalo ir. Lo mismo nosotros tenemos que hacer. Jesús nos está esperando con los brazos abiertos. Entregamos nuestro corazón, nuestra vida a Jesús. Jesús nos toma en sus brazos y nos perdona. Pero ahora empieza el proceso. Porque tener Jesús en tu vida y amar a Jesús es un proceso.
Jesús nos toma en sus brazos y nos dice también, ahora quítate las vendas, déjelo, desátate de cualquier cosa que te tiene atado. En cualquier área de tu vida. Desátate de esos cabos sueltos. En el libro de Mateo leemos que Jesús envió a sus discípulos a un pueblo cercano y les dijo, ahí hallarán un burro atada y junto a ella un burrito. Desátelos y me los traen. El burrito tenía que cargar al rey para entrar en Jerusalén. Pero no podía cumplir con su tarea si todavía estaba atado. Tenían que desatar a ese burrito. Por eso Jesús dice a sus discípulos, desátelos y me los traen. Si todavía está atada, no me puede servir. Y esta noche es importante para comprender lo que Dios nos quiere enseñar. Tenemos que desatarnos. La cuerda que nos tiene conectado con nuestros pecados, nuestra vida vieja. Cuando vamos a Jesús y que Jesús nos recibe, esa cuerda será cortado. Pero cuando la cuerda será cortada, aún hay cabos sueltas que tenemos que deshacer de ellas. Por eso hay personas que fracasan en su intento de tener una relación con Dios, que caen de nuevo de su fe, porque hay algo en más áreas de su vida que todavía les tiene conectado con su vida vieja. Y tenemos que deshacer de esos cabos sueltos. Como Jesús dijo a ese joven rico, ve y desátate de esos cabos sueltos. Por el joven rico no pudo. Y por eso se fue muy triste y jamás volvió a Cristo. A pesar que en sus obras estaba obedeciendo los mandamientos, pero había un o más cabos sueltas que le estaban teniendo todavía atado a un pecado. En este caso, el pecado de amar al Dios del dinero. Tenemos que deshacer de esos cabos sueltos. Ese joven tenía que deshacer de este cabo suelto. No pudo seguir ser atado a los tesoros del mundo, sino a los tesoros en el cielo. Pero él no pudo y se fue y nunca más volvió. Esta noche Jesús te está esperando. Esta noche Jesús te quiere tomar en sus brazos. Está ahí enfrente de la puerta de tu corazón.
en su manto de misericordia, en su manto de perdón. Y está tocando a la puerta de tu corazón, esperando a que tú vas a decidir si vas a abrir para que Él pueda entrar, sí o no. Esta noche, si quieres un encuentro con Cristo Jesús, quizás por primera vez, nunca antes has tenido un encuentro con Cristo Jesús, nunca antes has experienciado la majestad y la grandeza de Cristo, pero esta noche tienes la oportunidad. Quizás una vez has tenido un encuentro con Cristo Jesús, pero por cualquier motivo, por las cosas de la vida, caíste de la fe y volviste a tu mundo viejo. Quizás había todavía en tu vida, en uno más áreas, había cabos sueltos. Pero esta noche quiero que sepas que Jesús no te está condenando. Esta noche quiero que sepas que puedes tener un nuevo encuentro con Cristo Jesús. Esta noche puedes recibir de nuevo perdón de pecado. Y esta noche puedes empezar de nuevo y eliminar esta vez esos cabos sueltos que hay en tu vida. Si eres esa persona y quieres un encuentro con Cristo Jesús esta noche, te invito para que ores conmigo. Solo tienes que repetir mis palabras. Oramos. Cierra tus ojos y baja tu cabeza. Inclínate y oramos. Diga: Señor Jesús, me presento ante ti con el corazón arrepentido, porque reconozco públicamente que soy un pecador. Reconozco que te he fallado. Por esta noche te pido tu misericordia. Te pido que me perdones. Esta noche, Señor Jesús, yo abro la puerta de mi corazón y te invito para que entres en mi corazón, en mi vida, para que tengas misericordia conmigo. Tócame con tu sangre preciosa y lávame y hazme limpio por medio del poder de tu sangre. Transfórmame en una nueva creación. Dame un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y desde hoy, desde este momento, te reconozco abiertamente que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros, porque te queremos conocer, queremos hablar contigo, que te queremos dar información y sobre todo queremos caminar contigo por el camino que Dios abrió para ti esta noche, porque Dios abrió un nuevo camino para ti y ese nuevo camino es Cristo. Tuviste un encuentro con Cristo Jesús y ahora puedes seguir por este nuevo camino, porque Cristo es el camino, Cristo es la verdad, la vida. Fue un honor de ministrar a ti esta noche.
Gracias por escucharme. Y te deseo una feliz noche. Y hasta la próxima vez. Después de este mensaje viene una canción. Durante esta canción puedes mantenerte inclinado, con tu corazón abierto. Habla con Cristo. Recibe de Él. Y quiere su presencia. No te tienes que cambiar. No te tienes que tapar. Como tú eres. Con tus debilidades. Con tus fallos. Porque Cristo es bondadoso. Dios envió a su único Hijo. Por motivo que Él tiene amor para nosotros. Para que cada uno que cree en su Hijo Cristo Jesús recibe perdón de pecado y vida eterna. Y tú también esta noche. Amén. Y amén. Y amén. Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida. Oh, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Tú eres el centro. Oh, nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo
El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará a Cristo. ¡Hey! Oh Cristo, Cristo. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y queremos enviar un saludo muy cordial, también palabras de bendición para mi hermano y mi hermana, Cedric y Geralda Soleyana. Y también para su casa y su familia completa. Especialmente para ustedes he seleccionado la próxima canción. Brillando el Rey está, vestido en majestad. Se alegra la creación, se alegra la creación. En luz rodeado está, la oscuridad se va. Y tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Cuán grande es Dios, cantan hoy cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Final. Bendita Trinidad,
todos lo verán, cuán grande es Dios. De Jesucristo. Corre, corre, pero corre a buscar a Cristo.
las cadenas. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tu provees y no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy lanzando en cada
danzando cada temporada, cuando pasamos por la valle de sombra, cuando pasamos por momentos de maleza, de enfermedad, seguimos danzando, seguimos glorificando, siempre en gratitud a nuestro Señor, porque nunca sabes cuándo viene tu bendición y tu milagro. Un vistazo en nuestro reloj aquí en el estudio nos enseña que lástimamente tenemos que finalizar la transmisión de hoy. Fue un gozo y un honor de haber ministrado y servirles otra vez más este lunes, el 18 de marzo. Si Dios permite, mañana mi hermano Seidre, que estará con ustedes mañana por la mañana, desde las 11 de la mañana, horario local de Holanda. Creo que en el Caribe será desde las 6 de la mañana con la programación de Empapiamiento. Comienza un día nuevo con el Señor. Y yo, si Dios permite, estaré con ustedes de nuevo el próximo lunes con una nueva semana con el Señor. Y pronto, muy pronto, creo que esa semana o la otra semana vamos a hacer unos test para empezar de nuevo con la programación, la palabra. Gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarme en las últimas 2 horas y quiero agradecer a nuestro Padre esta noche, antes de finalizar, por cada corazón que Él haya tocado, por cada alma que ha sido salvado esta noche, por cada encuentro que esta noche ha sido cumplido con Cristo Jesús. Padre, te agradezco de antemano por cada cosa que vas a hacer por aquellas personas que nos han sintonizado esta noche. Y te pido, Padre, tu bendición para cada uno que nos haya sintonizado esta noche y que en la semana que está por delante pueden ver tu gloria y tu honor. Padre, porque tú puedes hacer cosas grandes. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima vez y no olvida, confía. Siempre confía que Dios puede hacer cosas imposibles, posible. Espera lo esperado, pero espera también lo inesperado, porque tu rompimiento está por llegar. Gracias, hasta la próxima vez. Chao, 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 chao. La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios. Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Cántaselo. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida.
antes que venga mi bendición, antes de que lo vea mi te dice ahora, yo sé que hecho está, bailado por mi rompimiento, antes que venga mi bendición, antes de que lo vea mi te dice ahora, yo sé que hecho está, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene mi rompimiento, yo sé que viene 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 mi rompimiento. Señor, tu amor me lleva a la cima, declaro y recibo tu gloria en mi vida, el rompimiento en el movimiento que hay hoy aquí, ángeles del cielo, el milagro ya nos di, tengo tus manos, tú lo hiciste, viene un rompimiento que por la fe tú diste, yo sé que viene rompimiento,